Buenas tardes, amigos de Enlace de Fe. Buenas noches, algunos más al sur de América. Y estamos nuevamente muy contentos de poder tocar esta clase, ¿cierto?, de Cristo te anime, Moroni 7 al 9. Es una ya antepenúltima clase y penúltima en sí del libro de Mormón, porque después nos queda solo Moroni 10. Y finalmente hay una clase sobre la Navidad, ahí poquito después de la Navidad, el último domingo de este año. Así que estamos llegando a lo final y no por ello menos importante, sino todo lo contrario. Hemos hallado muchos grandes tesoros de conocimiento este año, y en particular también junto a Moroni y Mormón. Y la verdad es que he podido tomarle mucha más seriedad al estudio este año. He podido también valorar más las palabras de Moroni, que muchas veces son palabras de súplica, de fervor también a veces, pero por otro lado también mucha tristeza, pena, incertidumbre sobre su pueblo y lo que vendría futuro, a pesar de que ya sabemos todo lo que se le reveló y que él conocía. Entonces, debe haber sido muy difícil enseñar la esperanza en medio de la desesperanza, quizás, para Moroni, pero él confiaba, o para Mormón, porque vemos ahí en una epístola que le dedicó a su hijo, en la cual él, aún en medio de toda la aflicción, al final ahí de Mormón 8 o 9, no recuerdo bien, pero lo encomienda, ¿cierto?, a Dios, a él mismo, más que al pueblo, porque tenía esperanza en su hijo. Entonces, la clase de hoy quisiera hacerla breve, a pesar de que en Moroni 7 hay mucho que tocar, pero quisiera darle más énfasis a ese capítulo y luego que ustedes puedan buscar y continuar sus estudios en los otros capítulos. Entonces, como bien dije, aquí tenemos la clase que es hasta mañana domingo 13 de diciembre, Cristo te anime. Y es algo que va muy directo a Moroni, ¿cierto?, a su vida en esa época. A medida que estudie Moroni 7 al 9, dice el manual, escuche las impresiones del Espíritu Santo y anote su mensaje para usted. En muchas clases se dio este consejo y espero que lo estén tomando en cuenta, porque yo, al ver mis anotaciones pasadas, sigo aprendiendo y voy añadiendo cosas. Hoy en día es muy fácil agregar notas en la aplicación que van a estar ahí eternamente. Confiamos en ese servicio de la iglesia. Bien, los temas hoy día son varios, 5 creo. Se habla de la luz de Cristo como medio de discernimiento también, de la fe, la bondad, ¿cierto?, cómo se entrelazan, la caridad como también amor puro de Cristo. En cuanto una mención breve pero importante sobre el poder de la virtud y la castidad, y finalmente la esperanza, a pesar, como acabo de mencionar, de las circunstancias difíciles, en este caso de la historia de estos profetas, en particular Moroni. Vámonos directamente a Mormón 7, que es de donde empezamos. Moroni 7, digo. Hay muchas cosas, como ven en el resumen. Ya se habla de una temática variada, pero muy interrelacionada. Empezamos entonces en este contexto en el cual Moroni sigue escribiendo algunas palabras e indica de inmediato a qué se va a referir. Fe, esperanza, caridad, palabras cierto de su padre. Y después vemos en los capítulos 8 y 9 que aquí directamente esta es una epístola de Mormón, el 8, y el 9 una segunda epístola. Entonces, básicamente son enseñanzas de Moroni, pero basadas en lo que Mormón también enseñó. El 2 ya introduce el concepto gracia, el concepto voluntad, el llamamiento y otras cosas que van a ir ayudándonos a entender en qué ambiente se están dando los eventos. Y el 3 es clave porque está dirigida esta epístola, por llamarla de alguna forma, este capítulo, narrativamente a los que son miembros de la iglesia, los cuales son descritos como pacíficos discípulos de Cristo. Me encantó esa descripción
Y espero que como discípulos de Cristo nosotros podamos tener la mención en algún momento de que se nos referencie como personas pacíficas, quienes también dice han logrado la esperanza necesaria mediante la cual se puede llegar a la vida eterna. Vamos a saltarnos a estos versículos de acá del 6 en adelante. Está hablando de cosas buenas y malas, de ofrendas buenas y malas, y de la diferencia que hay entre algo bueno y malo de acuerdo a la motivación o a la intención. El versículo 8 en particular dice, pues he aquí si un hombre, siendo malo, presenta una ofrenda, lo hace de mala gana, evidentemente. Está hablando de una condición. Por eso aquí dice siendo malo. Y esto no debiera contradecirse con lo que algunos podrían pensar, no, pero si en el fondo todas las personas que van entrando al Evangelio hasta cierto punto son malas, aceptan el Evangelio y son mejores. Pero nos está refiriendo a que la gente mala no puede cambiar. Acá solo está hablando de un estado actual, está poniendo una condición actual a un ejemplo, ¿cierto? Siendo malo, o sea, en su maldad, esa persona, la ofrenda que presente va a ser de mala gana, evidentemente. Todos sabemos que hay un cambio posible y por lo tanto ahí ya esa persona no sería siendo mala, ¿cierto? Sino ya habría cambiado y por supuesto su ofrenda es buena. Entonces no nos confundamos en cuanto a que el Evangelio es abierto para todo tipo de personas que somos pecadores. Lo hace de mala gana, entonces dice, de modo que le es contado como si hubiese retenido la ofrenda, por tanto se le tiene por malo ante Dios. Aquí hay una experiencia, varias que podemos narrar, pero quisiera detenerme en una cita muy interesante de el elder o presidente también, Marion G. Romney, que una vez contó esto que a mí me llegó mucho. Él dijo, hace aproximadamente un cuarto de siglo mi esposa y yo nos mudamos a un barrio donde se comenzaba la construcción de un centro de reuniones. Cuando el obispo me dijo la cantidad que él pensaba que yo debía contribuir, quedé atónito. Consideré que era por lo menos el doble de lo que se me debía haber pedido. Sin embargo, se me acababa de llamar a un cargo más bien alto en la iglesia, así que no podía decir que no. Por tanto dije, está bien, obispo, daré el dinero que me pide, pero tendré que hacerlo en cuotas, ya que no cuento con el dinero. Y así fue que comencé a pagar. Pagué y pagué hasta que solo me faltaban 3 cuotas y entonces me encontraba un día leyendo el libro de Mormón, como es mi costumbre, y llegué al pasaje que dice, y lo acabamos de leer, de hecho el 8, ¿cierto? Está aquí al lado. Si un hombre presenta una ofrenda de mala gana, le es contado como si hubiese retenido la ofrenda, por tanto se le tiene por malo ante Dios. Me imagino el impacto que debe haber tenido esta escritura en esa situación para el presidente. Esto me espantó, ya que yo había donado unos $1,000. En esa época, de hecho, $1,000 era mucho dinero. Por lo tanto, terminé las 3 últimas cuotas que me había comprometido a pagar. Y escuchen o lean a continuación. Y después di varias más para convencer al Señor de que lo había hecho con la actitud correcta. Tenemos un claro deseo y no solo deseo, es ya demostrando en hechos el arrepentimiento de este presidente y autoridad general de la iglesia que nos da este buen ejemplo de lo que significa la intención que hay detrás de las obras, para que efectivamente sean obras buenas y no sean contadas o como retenidas, o más bien acá como dice, no contadas, ¿cierto? En el fondo tenerlas por malas ofrendas o por malas personas ante Dios. Entonces nos queda esa enseñanza directa y me hace recordar palabras que siempre mi presidente de misión también decía, el elder Kevin Duncan de los 70, que él nos incentivaba a trabajar en la obra misional como misioneros siempre con 3 objetivos en nuestra mente en el día a día. Y uno de esos 3, voy a mencionar los 3, era motivación correcta, era obediencia con exactitud y trabajo diligente. Pero siempre estaba ahí esa motivación correcta, que las cosas que hacíamos, que no fueran por
por una motivación distinta, como querer ser grandes personas y dar una luz propia de que, oh, yo soy súper bueno, o cosas de ese estilo, sino una motivación real al servicio. Eso hacía que la ofrenda sea dada a Dios de forma honesta y Él la tome como ofrenda buena. Igualmente le es contado por mal a un hombre si ora y no lo hace con verdadera intención. A eso voy con la motivación o la intención real de lo que hacemos, pensamos o decimos. También en este capítulo, se sigue hablando de hecho de las cosas buenas y malas como de su propia fuente. Y hay un ejemplo aquí que una fuente amarga no puede dar agua buena, y eso es lo que yo les decía, estando en esa situación de maldad, por supuesto, o de amargura, no puede haber agua buena. Pero eso no quita que las fuentes amargas propias quizás en cada uno puedan desarraigarse de nosotros y efectuar nosotros propiamente tal un cambio que nos permita dar agua buena o dulce y arrepentirnos, ¿cierto? Recibir remisión. Y se introduce el concepto de que lo malo también viene del diablo, porque él es enemigo de Dios y lucha contra él continuamente, invita e induce a pecar y a hacer lo que es malo sin cesar. Aquí tenemos otro concepto, que debemos cuidarnos de dónde sacamos nuestras fuentes también de revelación. La conexión entre lo emocional y lo espiritual es tan fina que a veces podríamos ser un poco confundidos y podríamos llamarle revelación quizás a una emoción directamente nuestra para hacer algo, o directamente la influencia del adversario en nosotros, que también es posible. Si lo permitimos. Entonces debemos distinguir bien esto. Y acá se va a hablar en algún momento de la palabra discernir, que juega un papel fundamental, y también de lo que es la luz de Cristo que viene con nosotros. Lo vamos a ver a continuación. De hecho, en el versículo 15 está hablando, ya introduciendo el concepto de discernir, porque está mostrando una manera de juzgar clara con un perfecto conocimiento, como la luz del día lo es de la oscuridad de la noche. Y aquí ya introduce el concepto espíritu de Cristo, que no está hablando directamente a que Cristo tiene un espíritu y ese espíritu, sino está hablando de la luz de Cristo. Cuando se habla del espíritu de Cristo, es la luz de Cristo en la mayoría de las veces. Y eso produce una manera muy clara, certera de juzgar. Y tan clara que dice aquí: sabréis con un conocimiento perfecto. Más abajo se menciona luz directamente, luz de Cristo. Entonces, ¿qué es la luz de Cristo entonces? Aquí hay una nota, ¿cierto?, de varias escrituras. Creo que hay una en Doctrina y Convenios 88 que me encanta y nos va a aclarar un poco lo que es la luz en general. Dice: la cual verdad brilla, esta es la luz de Cristo, como también Él está en el sol y Él es la luz del sol y el poder por el cual fue hecho, como también está en la luna y es la luz de la luna y el poder por el cual fue hecha, como también la luz de las estrellas. Y si nos saltamos un poco, dice en el 11: y la luz que brilla, que os alumbra, viene por medio de aquel que ilumina vuestros ojos, y es la misma luz que vivifica vuestro entendimiento, la cual procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio. Eso me cautiva, el saber de que la luz de Cristo es un poder que procede del mismo cielo, de la divinidad, para llenar la inmensidad del espacio. En todo lugar en que no es oscuridad, ¿cierto?, por decirlo de otra forma, tinieblas de afuera, esta luz puede llenar el espacio, tiene ese potencial. La luz que existe en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas. Sí, el poder de Dios que se sienta sobre su trono, que existe en el seno de la eternidad, que está en medio de todas las cosas. Me corrijo de inmediato porque dije el potencial de llenar todo, pero no es ni siquiera el potencial, es directamente lo llena todo. Porque esta es la luz de Cristo y todo ser viviente, como lo dijo Brigham Young en alguna ocasión, recibe esta luz. Y también lo dicen las Escrituras al nacer. Todos tenemos esta luz de Cristo. No es lo mismo que el don del Espíritu Santo, el cual se reserva para después del bautismo y es un indicador de ser miembro de la iglesia.
esta luz de Cristo, el Espíritu de Cristo, acompaña a todas las personas, no necesariamente a nosotros como pueblo de Dios, de Israel. Acá se da la opción de poder seguir buscando referencias, pero quería explicar eso. Y también complementariamente tenemos, como dije, esta luz de Cristo nos ayuda a recibir lo que es bueno y malo. Y por lo tanto, de acuerdo a eso, yo denomino también un concepto que se llama pseudo-inspiración, y es lo que acababa de decir yo. Se relaciona con esto porque a veces las emociones que tenemos en el cuerpo nos podrían confundir. Acá esto lo saqué también de un discurso, se llama Lámpara de Jehová, de la Leona. Él dice: estemos siempre alerta para no ser engañados por una inspiración de procedencia indigna. Es posible recibir falsos mensajes espirituales. Existen espíritus falsos, así como existen ángeles falsos. Tengan cuidado de no ser engañados, porque el diablo puede presentarse disfrazado como ángel de luz. La parte espiritual y la emocional de nuestro ser están tan íntimamente ligadas que es posible que confundamos un impulso emocional con algo espiritual. De vez en cuando encontramos personas que piensan que han recibido inspiración espiritual de Dios, cuando lo que han recibido era fruto de sus propias emociones o provenía del adversario, como les introducía recién. Ampliando un poco el concepto de lo que es luz de Cristo, también busqué una definición directamente en el sitio de la Iglesia, la cual dice: la luz de Cristo es la energía divina, el poder o influencia que procede de Dios por conducto de Cristo y que da vida y luz a todas las cosas. No solo ayuda a distinguir el bien y el mal, sino también es un poder sustentador de vida. Todo lo que tenga inteligencia es vida, por lo tanto, tiene la luz de Cristo. Ejerce una influencia para bien en la vida de las personas y las prepara para recibir el Espíritu Santo. Aquello que llamamos conciencia es una manifestación de la luz de Cristo. En el mundo generalmente le llaman conciencia a eso, como la base de la moral actual, ¿cierto? Como ellos dicen, bueno, nadie puede decir que matar a alguien es malo, porque ¿quién se va a sentir bien matando? Sería algo anormal según la cultura en la cual estamos sumergidos y que ha sido construida en base a todo digamos, análisis del comportamiento humano y toca el concepto de conciencia. Pero nosotros sabemos de que la conciencia es solo una expresión, la luz de Cristo es un poder. Y en la Doctrina y Convenios 93, versículo 2, para mí la sección 93 de Doctrina y Convenios es el capítulo con más doctrina de todas las escrituras que existe a mi juicio. Y en el versículo 2 dice: yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Tenemos una declaración oficial del mismo Señor en la cual define esto. Y el profeta, presidente Joseph Fielding Smith, dijo: el Espíritu Santo no debe ser confundido con el Espíritu que llena la inmensidad del espacio y que es omnipresente. Este otro Espíritu es impersonal, o sea, la luz de Cristo, y no tiene forma ni dimensión. Procede de la presencia del Padre y del Hijo y está en todas las cosas. Al hablar del Espíritu Santo debemos tener presente que es un ser real, un personaje. Y de este otro espíritu debemos tener en cuenta que se trata de un ente espiritual. Y al hablar del poder o don del Espíritu Santo debemos hacerlo pensando en que hablamos de una influencia. El Espíritu Santo, según se nos enseña en nuestra revelación moderna, es el tercer integrante de la Trinidad y un personaje de espíritu. Las siguientes expresiones son usadas como sinónimos: Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, Espíritu de verdad, Santo Espíritu Consolador, y todas se refieren al Espíritu Santo. Los mismos términos son ampliamente utilizados también para referirse al Espíritu de Jesucristo, el cual también es llamado luz de verdad, luz de Cristo, Espíritu de Dios y Espíritu del Señor. Y sin embargo son conceptos separados y distintos, a pesar de que se intercambian. Tenemos mucha confusión porque no siempre hemos tenido en mente con claridad estos conceptos. Están ahí y solo deben ser interpretados según lo que se esté hablando en el contexto adecuado de tal capítulo o versículo de las Escrituras. Pero en este momento quisiera que nos enfocáramos en eso. Aquí directamente está hablando de ese poder inminente que todos tenemos al nacer, que nos ayuda a sustentar lo que es el albedrío, porque no habría sentido si usáramos un albedrío si no sabemos en base a qué leyes
se debe escoger lo correcto, ¿cierto? Y es por eso que la luz de Cristo viene a ser esa brújula moral inherente a la vida. Sigamos. Tenemos entonces que hay que buscar diligentemente más, o sea, la luz de Cristo en sí para discernir esto, confiando en que el discernimiento de las personas está dentro de nosotros mismos. Por eso es que cuando buscamos la verdad, la podemos encontrar y después viene la confirmación del Espíritu. Es importante saber eso, que todas las personas al escuchar a un misionero van a sentir que es la verdad por el hecho de que tiene esa luz de Cristo. Evidentemente algunos van a rechazar igual porque la conciencia plena del momento les puede ganar en cuanto a lo que han obtenido y construido como cultura en su vida, pero ese es otro tema. El capítulo dice ya que en el versículo 21 llegamos a la fe, que mencionó en el primer versículo de la cual hablaría. Y aquí empezamos a adentrarnos en lo que es fe también relacionada con los otros principios, y empieza a mostrar la fe como un sustento para también lo bueno, para también las administraciones, los milagros, etc. Y dice el 24 que de diversos modos manifestó cosas que eran buenas a los hijos de los hombres, y todas las cosas que son buenas vienen de Cristo. Y sigue hablando de eso entonces como las fuentes y también los productos buenos y malos por ambos lados. Por un lado Cristo, por otro el adversario. Y el versículo 26 es esclarecedor porque dice que después que vino, los hombres también fueron salvos por la fe en su nombre. Aquí tenemos también bueno, me gustaría saltarme un poco porque aquí hay un concepto importante. Dice que fueron salvos por la fe en su nombre, y hay muchas creencias en el mundo, a veces sustentadas por una doctrina, una religión, o a veces por simplemente la interpretación personal de escrituras, que hace que muchos crean que la salvación viene solo por la fe, nada más. Como aquí también uno podría decir, si no sigue estudiando, que uno es salvo por la fe, o fueron salvos por la fe en su nombre, que basta decir yo creo en Cristo y soy salvo, o no solo decirlo, sino también creerlo. Es decir, si yo realmente creo en Cristo, que me basta con esa gran fe, independiente a lo que yo haga. Y esto también podría verse más abajo, por aquí en el versículo 34, dice al final, tened fe en mí para que seáis salvos. También podría sustentar ese pensamiento. También el 38 dice, ningún hombre puede ser salvo a menos que tenga fe en su nombre. Y aquí se aclara un poquito, porque si bien los otros versículos lo decían como que la fe salva, acá lo invierte un poco y está diciendo que ningún hombre puede ser salvo a menos que tenga fe en su nombre. Entonces está hablando de que la fe es necesaria para salvación. No dice nada más que eso, pero no está tomándolo como que es lo único prácticamente que produce salvación. Y con respecto a eso quisiera entonces referirme de forma más breve, pero de todas maneras es importante. La salvación entonces es por fe para algunos, ¿cierto? Para otros es por gracia, que simplemente Cristo va a dar lo que falte a todo el mundo. Y otros que hablan de la fe por obras, que es independiente a la creencia o independiente a la gracia. Hay que ser buenas personas y obrar bien para ser salvos. Y la verdad es que nosotros no creemos directamente en ninguna de estas creencias de forma extrema, más allá de que sí, conceptualmente creemos en la Iglesia de Jesucristo, que la gracia de Jesucristo es lo que al final salva, pero la gracia no se puede obtener como un don gratuito, tal como es la resurrección. Y es ahí donde entran los otros conceptos de la fe y las obras. En Efesios 2, del 8 al 9, se lee, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el mismo apóstol Pablo está diciendo que somos salvos por gracia y fe previa, ¿cierto? Y no por obras, dice. Ahora el apóstol Santiago, él dice, veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí tenemos algo que parecería una contradicción, porque está hablando lógicamente de la justificación para entrar al reino de Dios, ¿cierto? Salvarse. Entonces dice que el hombre es justificado por las obras. Y arriba el apóstol decía, no por obras.
Entonces, pareciera haber ahí una discrepancia, pero no lo es, porque y antes de explicar bien lo que dice Santiago, presento otra escritura que es segundo Nefi 25-23 de Nefi, que dice: sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos. Y eso es lo que acabo de decir, que es nuestra creencia, con ciertos acompañamientos. Y aquí viene el acompañamiento principal: después de hacer cuanto podamos. Entonces, hay una conexión directa y muy importante y inseparable entre lo que es creer y hacer, entre lo que es la gracia y lo que son las obras. Entonces, lo que quiere decir Santiago al decir que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, no está negando la fe, está diciendo que además las obras son importantes porque justifican la fe. Eso es lo que está tratando de decir Santiago, es que el hombre es justificado por las obras, es decir, las obras vienen a ser la justificación de la fe, es decir, cómo yo sustento mi fe, cómo la demuestro, cómo digo yo tengo fe, cómo me reconocen, por su fruto los conoceréis, ¿cierto? Ese fruto son las obras. Entonces la fe sin obras es muerta en sí misma, también lo dice Santiago. Entonces en ningún sentido es una discrepancia, sino es una forma de entender mucho mejor este concepto de la gracia y de la salvación. Si bien por gracia somos salvos, solamente vamos a obtener esa gracia después de hacer cuanto podamos, es decir, justificada la fe por obras. Es bueno que sepamos estas cosas porque hay muchos dogmas que podrían confundirnos y en algún momento irnos por otras creencias que son directamente falsas, como decir que solo por creer somos salvos o solo por obras somos salvos, porque también solo por obras, y en eso era enfático Pablo en Éfeso al decir que nadie se salva por sus propias obras, nadie tiene tanta magnitud de peso en sus buenas obras que equipare o sobrepase las obras malas que hizo, y aunque las sobrepasara, no pueden ser borradas, y recordemos que nada impuro puede morar en el reino de los cielos. Por lo tanto, es necesaria esa gracia, que es también lo que acompaña, o quizás el procedente de la expiación, que es lo que redime. Bien, entonces seguimos, y también está hablando acá de los fines de estas leyes, que está hablando de la fe directamente, que produce ciertas cosas y gobierna ciertas cosas, y dice también que reclama a todos los que tienen fe en Él. Ellos son los que también reciben esta gracia de la cual hemos visto, por los cuales aboga el Jesucristo. El 29 dice: ¿han cesado los milagros, mis queridos hermanos? No, ni han cesado los ángeles de ministrar a los hombres. Gran demostración de lo que significa la fe. La fe precede al milagro, y por supuesto también estos milagros van a existir a través de incluso ministración de ángeles o nosotros mismos, si ejercemos la fe, y eso va a suceder independiente a la dispensación o al tiempo en el que estemos, porque aquí se sujetan a Él para ejercer su ministerio de acuerdo con la palabra de su mandato, dice, manifestándose a los que tienen una fe fuerte y una mente firme. Me gusta la combinación de una fe fuerte y una mente firme, porque hace poquito, 2 clases atrás creo, hablábamos de la fe, o creo que la clase pasada, como también un ejercicio mental, el ojo de la fe, y visualizar las cosas y mentalizarlas, y eso causa también una mente firme. Saltémonos un poco aquí al 33, dice esta clásica escritura: si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. Si tenéis fe, tendréis poder. Me gusta eso. Habla de la fe como un principio de poder directamente para hacer cualquier cosa. No hay límites. Y uno puede seguir las referencias y se va a dar cuenta que literalmente no hay límites. Y en el 34, lo que yo había adelantado, que es necesaria la fe para salvación, como dice también el 38. Nadie puede ser salvo a menos que tenga fe en su nombre. Y entonces es una invitación a creer, a ir al Señor. Es una invitación del programa Ven, sígueme. Y sigue hablando un poquito de estos milagros. Quisiera entonces ahora ir a un tema sumamente interesante, que es el tema ya adentrándonos, saliéndonos de la fe, adentrándonos en la esperanza. Y aquí dice: y además, amados hermanos míos, quisiera hablaros concerniente a la esperanza. ¿Cómo podéis lograr la fe a menos que tengáis esperanza? Por otro lado, en el 42 dice que sin fe
no puede haber esperanza. Entonces aquí también pareciera haber una discrepancia, contradicción, porque aquí en la pregunta del 40 se deduce, perdón, que dice, ¿cómo podéis lograr la fe a menos que tengáis esperanza? Entonces dice, a menos que tengáis ya previamente esperanza, es decir, primero la esperanza, luego la fe. Pero en el 42 dice que sin fe no puede haber esperanza, entonces primero la fe y luego la esperanza. Da la impresión como que el orden es un poco distinto, y aquí quisiera explicar algo que es muy relevante, y es algo que he aprendido con el tiempo. Al inicio me preocupaba mucho de estos detalles y pensaba que la fe y la esperanza y la caridad después y otros principios eran una suerte de bloques constructivos o escaleras en la cual uno tiene que darse y finalizarse y acabarse, terminarse, etcétera, para que surja el otro. Es decir, una escalera o un bloque en el cual hay elevaciones, pisos, lo que sea, estadios, en los cuales van avanzando. Pero no es tan así. Después yo he aprendido que son principios que no necesariamente vienen uno tras otro, sino se entrelazan entre sí para dar fortaleza y propósito. En este momento quisiera mostrar también estas citas que podrían ayudar. Me encanta enseñar por relaciones, por lo tanto yo descubrí a través del Nuevo Testamento que la fe, ¿cierto?, habla de la hora y la esperanza habla del futuro. En Hebreos 11.1 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces lo que se espera, eso es futuro, ¿cierto? Pero ¿cómo entonces la fe es ahora? Porque dice es pues la fe la certeza. Y la certeza la tenemos ahora, sobre el futuro, pero la certeza tiene que venir ahora para que yo pueda decir tengo fe. Si yo digo tengo fe es porque tengo certeza, y si la tengo ahora. En cambio, la esperanza dice en Romanos 8, 24 y 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Y eso me ayuda a entender también que la esperanza es simplemente mirar hacia el futuro. Pero se entrelazan en eso, en que la fe es la convicción del momento hacia la mirada futura de las cosas que se esperan, que se esperan, ¿cierto? Y por eso es interesante notar que en esta pregunta está hablando no de lugares, como de que si va uno primero que el otro, sino entendámoslo ahora sí, ¿cómo podéis lograr la fe? También podríamos ahí ¿cómo podemos coronar la fe, sustentar la fe, fundamentar la fe? A menos que tengamos esperanza. Es decir, si no tengo hacia dónde mirar, la convicción no puede venir ahora. Es decir, no puedo tener fe en el hoy. Si no tengo fe en un futuro, en las cosas que vienen y que yo tengo que esperar, al final la esperanza es una expectativa constante que mantiene viva la fe. Por eso está esa pregunta ahí. ¿Cómo podéis lograr la fe a menos que tengáis esperanza? No se trata de un tema de quién va primero, quién le gana a cuál aparece primero, sino está hablando de que una cosa es necesaria para que la otra viva. Y ahí tiene perfecto significado el 42 que dice, sin fe no puede haber esperanza, lo cual es totalmente compatible con la escritura en Éter que vimos hace poco, que decía, de modo que los que creen en Dios tienen una firme esperanza en un mundo mejor, y esa esperanza proviene de la fe. Por eso aquí dice, sin fe no puede haber esperanza, y proporciona un ancla, ¿cierto? Entonces todo se va conectando, lo que se está viendo acá en los últimos libros del Libro de Mormón. Espero que puedan ustedes ahondar en esto, y yo sé que van a tener mucho conocimiento del cual agradecer. Y por supuesto, quisiera mostrar aquí una imagen que proporciona, ¿cierto? En vez de estos bloques que yo decía, quizás uno tras otro, para que haya, para que aparezca la caridad, por ejemplo, al final. No, para nada. Más es una forma de lazos, ¿cierto? Es como si fuera un cordel con distintas hebras, en la cual uno empieza primero con una hebra de fe, ¿cierto? Que quizás una es débil, pero a medida que quizás le agrego otra cuerda, la esperanza, hacia dónde enfocar mi fe, ya es más firme, difícil que se corte,
Por lo tanto, se sella con una tercera hebra poderosa que es la caridad, en la cual se menciona en el 44, de la cual se dice que si alguien no tiene caridad no es nada, anula todo lo otro. El 45 me encanta porque dice que la caridad es sufrida y es benigna, y no tiene envidia, ni se envanece, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no piensa el mal, no se regocija en la iniquidad, sino se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Me recuerda a 1 Corintios 13, en la preeminencia del amor, que habla de esto mismo, y hay mucho que analizar aquí, y más que analizarlo y hablarlo, es cosa de que ustedes agarren sus escrituras, lean esto sobre la caridad y empiecen incluso a autoevaluarse. A mí me encanta hacer eso porque me doy cuenta cuánto yo tengo valor para sufrir, cuánto yo estoy dispuesto a ser bueno, a no tener envidia, a no buscar lo mío, envanecerme, ¿cierto? Irritarme fácilmente, malos pensamientos. Hay una suerte de lista aquí que nosotros podemos poner las cosas que me faltan. Y eso nos va a ayudar, nos va a llevar de forma segura a tener ese amor puro de Cristo. Esto es esencial. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo cree, eso es la fe. Todo lo espera, eso es la esperanza. Y por supuesto, sufrir y soportar es el amor puro de Cristo, lo que Él hizo. La caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre. Y a quien la posea en el postrer día, le irá bien. Con estas palabras termina básicamente este Moroni 7, además de un llamado a pedir al Padre con toda la energía de nuestros corazones que seamos llenos de este amor, porque es un don de Dios, de verdad. Y la caridad, si bien se desarrolla al ser un don de Dios, tal como la fe y la esperanza, la medida de caridad que podamos tener va a ser directamente a la cual el Padre nos permita tener. Pero de todas maneras es algo que se practica más que algo sobre lo cual yo tengo que aprender y impregnarme, sino más bien en la práctica aprendemos a ser caritativos y a vivir el Evangelio de Jesucristo. Pueden comentar ustedes aquí abajo al final de esta clase, que ya la estamos terminando, sobre qué piensan, si ustedes han pensado lo mismo, la fe, la esperanza y la caridad como que se entrelazan para poder ser mejores discípulos y discípulos verdaderos, como está diciendo el versículo 48. Sus impresiones son muy importantes. Solo para terminar, vamos a ver escuetamente este capítulo 8, que la verdad es muy interesante porque habla de algo que Moroni vio que en el futuro nos iba a servir, por eso lo incluye. Porque las condiciones iban a ser así. Hoy en día vemos que existe creencias de bautizar niños pequeños, lo cual no es correcto, y lo dice directamente. He aquí vine al mundo no para llamar a los justos, está hablando en nombre del Señor, las palabras de Cristo, no para llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Los sanos no necesitan de médicos, sino los que están enfermos. Por tanto, los niños pequeños son sanos, porque son incapaces de cometer pecado. Por tanto, la maldición de Adán les es quitada en mí, de modo que no tiene poder sobre ellos, y la ley de la incircuncisión se ha abrogado en mí. Hay muchos más detalles acá de por qué un niño viene a ser inocente y cómo ni siquiera son tentados por Satanás. Y eso se lo dejo a estudio personal. Acá dice que Moroni habla con valentía porque tiene autoridad de Dios y no teme lo que el hombre haga. ¿Por qué? Porque el amor perfecto desecha todo temor, se entrelaza directamente a lo que acabamos de ver de lo que genera el amor. También elimina el temor porque está sustentado la caridad en la fe. Y esto también de la fe, esperanza y caridad, desde la fe a la caridad, ¿cómo llegamos? También está en Moroni 8, aunque muchos no lo evidencian acá en este capítulo, pero en el versículo 25 creo, el 25, dice 24 y 25. Y aquí, hijo mío, esto no debe ser así, porque el arrepentimiento es para aquellos que están bajo condenación y bajo la maldición de una ley violada. Y las primicias del arrepentimiento es el bautismo, y el bautismo viene por la fe,
para cumplir los mandamientos. Y el cumplimiento de los mandamientos trae la remisión de los pecados. Es decir, ya llegamos aquí al bautismo por la fe y luego vienen estas consecuencias. Dice, el cumplimiento de los mandamientos trae la remisión de los pecados y la remisión trae mansedumbre y la humildad, etcétera. Y por motivo de esto que se trajo a la vida, ¿cierto?, de corazón, viene la visitación del Espíritu Santo y el cual Consolador llena de esperanza y de amor. Perfecto. Otra forma en que podemos vincular esto, de cómo llegamos de la fe a la esperanza, que aquí dice llena de esperanza, y ese amor perfecto que es la caridad. Finalmente, el capítulo 9, quisiera solo destacar algunas cosas. Bueno, primero es importante porque acá Mormón está viendo cómo hay una degeneración total del pueblo y cómo él se encomienda a su hijo, ya que no puede encomendarse al pueblo. Él describe al pueblo como que han perdido su amor, el amor del cual estamos hablando. Todo aquí se está conectando. Y dice también más abajo, lo destaqué creo, aquí, que no solo perdieron el amor, sino también han perdido toda sensibilidad. Y también más abajo, bueno, hablan, lo que dije, que se enfoca en su hijo más que nada, que era el único recto que quedaba, ¿cierto? Que fuera fiel, etcétera, que no se afligiera, que aguantara la escena de dolor externa, y su misericordia y longanimidad, la de Cristo por supuesto, y la esperanza de su gloria y de la vida eterna reposen en tu mente para siempre. Le desea que tenga Moroni esa esperanza en medio de la desesperanza, como dije en un comienzo, la desesperanza que podría haber en un contexto tan malo de personas que perdieron toda caridad. Y esa es algo que tenemos que tener siempre en nuestra vida como un estandarte de poder vivir en un mundo inicuo, lleno de perversión, pero con esperanza. Es un desafío gigante de la vida. Recordemos estos consejos finales de Mormón a su hijo Moroni y estudiémoslos con ese espíritu de poder sacar algo para nosotros. Menciona también la gracia al final. Pero quisiera terminar esta clase leyendo en cuanto a una cita del Elder Maxwell, leyendo sobre lo que el pueblo pasó al final, por qué perdieron la sensibilidad. Y con respecto a eso dijo Neal A. Maxwell: la capacidad de sentir controla nuestra conducta de muchas formas y adormecemos esa capacidad cuando lo que sentimos nos impulsa a hacer el bien y no respondemos. Fue la sorprendente sensibilidad de Jesús ante las necesidades de quienes lo rodeaban lo que hizo posible que respondiera con hechos. En el otro extremo del espectro espiritual hay personas como los equivocados hermanos de Nefi. Nefi se dio cuenta de la creciente insensibilidad de ellos hacia las cosas espirituales. Dios os ha hablado con una voz apacible y delicada, pero habíais dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras. Cuando nos adherimos demasiado al error, nuestras antenas espirituales se debilitan y nos deslizamos más allá del alcance de los medios terrenales. Esto les puede suceder a civilizaciones enteras. Al lamentarse con su hijo Moroni, Mormón menciona el deterioro de la sociedad nefita. Los síntomas incluían una iniquidad tan profunda que él describe a su pueblo como personas que habían perdido toda sensibilidad. El apóstol Pablo lamentó la lascivia destructiva de los miembros de la iglesia en Éfeso, ya que estos se habían vuelto tan insensibles en sus anhelos de saciar sus deseos que perdieron toda sensibilidad también. Una sociedad saturada de sexualidad no puede realmente percibir las necesidades de sus integrantes que sufren porque, en lugar de desarrollar el amor por los demás, los hombres con egoísmo solo piensan en sí mismos. El hacer caso omiso de los susurros de la voz suave y apacible de Dios también significa que tenemos oídos, pero no oímos ni los susurros de Dios ni los ruegos de la gente. Es mi deseo entonces hoy día, hermanos, es que podamos prevenir lo que hizo el pueblo. En este capítulo 9 hay muchas cosas que hicieron mal ellos, y las vamos a encontrar y vamos nosotros a saber cómo hacer para que podamos seguir sintiendo el Espíritu, tener viva la luz de Cristo en nuestro interior en medio de tanta iniquidad, que muchas veces está a la luz del día como si fuera acá prácticamente legal y normal. Les invito a fijarse en eso, a poder enfocarnos en el amor de Cristo como alguna de las tantas metas que tenemos en esta vida, a través de esperar en el Señor
ese fulgor perfecto de esperanza que produce también el creer con vigor y fortaleza en un Dios que para mí se ha comprobado a través de todos los milagros y bendiciones que me ha dado en la vida. Comparto con ustedes todas estas cosas y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.